Algo de lo que se habla a menudo cuando sale alguna noticia o algún comentario sobre la búsqueda de vida extraterrestre es que no sabemos cómo puede ser la vida más allá de la Tierra. Parece un argumento que se puede utilizar para básicamente echar por tierra cualquier planteamiento que diga que no se ha encontrado vida en ningún lugar más allá del sistema solar y que se está buscando eso, ya se sabe, se está buscando vida más allá del sistema solar, pero no se ha conseguido encontrar nada, y lo que se dice siempre es que, por ejemplo, se ha determinado que un planeta no puede tener agua, por poner un ejemplo, y automáticamente sale alguien en algún lugar diciendo: es que, claro, ¿cómo podemos saber que eso es importante? A lo mejor la vida funciona de manera completamente diferente. Y el planteamiento no es erróneo, es decir, a lo mejor la vida funciona de manera completamente diferente. Puede ser una buena pregunta, pero en realidad, a pesar de que solo sabemos de vida en un planeta que es la Tierra, lo cierto es que es suficiente para sí poder poner algunos límites respecto a cómo podría funcionar la vida, respecto a qué requisitos tiene que tener, qué es lo que necesita cumplir para que pueda existir. Y eso sí que permite, por ejemplo, hablar de si podría haber vida basada en silicio. La respuesta, para quien se lo esté preguntando, no es sí, aunque se pensó durante algún tiempo que quizás sí lo podría ser. En realidad es no, porque hay muchos problemas a nivel teórico para explicar cómo podría funcionar. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de eso, de por qué no se busca vida diferente a la de la Tierra y cómo esas otras formas de vida que podemos imaginar pueden tener más o menos sentido, porque en algunos casos sí pueden tener sentido. Por ejemplo, en Titán podría haber vida, estaría basada en carbono, pero no utilizaría agua. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de por qué se busca vida como la de la Tierra, y el motivo es doble. Por un lado es tan simple como el hecho de que es la receta que sabemos que funciona. Es la vida de la Tierra la que podemos estudiar, la que nosotros mismos somos parte de la vida de la Tierra, naturalmente. Entonces, lógicamente se puede analizar la composición de esa vida, se puede analizar el entorno en el que se encuentra, es decir, conocer la Tierra, conocer la vida del planeta, conocernos a nosotros mismos, etcétera, desde el punto de vista biológico. Y a la hora de buscar vida más allá del sistema solar o en otros lugares del sistema solar, hay que pensar en términos prácticos. Ese es el segundo aspecto. Y es que alguien o alguna institución, etcétera, tiene que poner el dinero para financiar esa investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos dos iniciativas diferentes para buscar vida, una que sea vamos a buscar vida como la de la Tierra y otra que sea vamos a buscar vida basada en argón, por ejemplo, lo más probable es que la persona o personas que tengan que decidir dónde van a destinar su dinero, pongamos, yo que sé, 50 millones de dólares, por ejemplo, tienen que tomar una decisión, y lo más probable es que se inclinen por aquella que puede que dé resultados, aunque no esté muy claro, que es la vida como la de la Tierra, frente a la otra que es completamente exótica y que ni siquiera estaría claro que pudiese funcionar, que pudiese ser posible. Así que, lógicamente, a la hora de buscar algo, es natural empezar por aquello que ya conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos que esa receta funciona. Sabemos que un planeta que esté en la zona habitable de su estrella, en torno a una estrella similar al Sol, que tenga agua en estado líquido en su superficie, así como una composición de atmósfera particular, puede tener las condiciones necesarias para que la vida pueda aparecer en él, y por tanto es un planeta que vale la pena investigar con las herramientas o instrumentos que tenemos hoy en día. El concepto de la zona habitable, el concepto del agua en la superficie del planeta, todo eso está bien entendido, todo eso lo hemos comentado muchas veces, creo que es algo que generalmente más o menos todo el mundo lo tiene claro. Pero el por qué la vida basada en carbono como la de la Tierra y no vida basada en silicio, por ejemplo, es algo que sí que sale muy a menudo y que se utiliza como una especie de argumento para decir, bueno, es que no lo sabemos todo sobre el resto de la galaxia o sobre el resto del universo. Y la realidad es que una cosa es decir que solo se sabe de vida en la Tierra y otra cosa es decir que eso permite abrir las puertas a combinaciones que son directamente fantasía. Me explico. La vida basada en silicio, por ejemplo, que es un recurso muy popular durante unos años, se planteó que sí, que quizás podría ser una buena base, que el silicio podría servir también, porque es bastante abundante y es capaz de formar estructuras complejas. En fin, parece reunir muchos requisitos para que pueda ser una buena base para la vida. ¿Qué sucede? Que a la hora de pensar en cómo funcionaría esa vida, en lo que necesita, el silicio se desarma por sí solo, porque en la forma de vida basada en carbono, es decir, la vida de la Tierra, utiliza energía, necesita poder liberarse de los residuos, etcétera, etcétera. Tiene que transportar su código genético, cómo transmite su código genético a sus descendientes y muchas otras cuestiones. Y en todo ese campo,
aunque sea a nivel teórico, se pueden realizar experimentos en laboratorio también para ver cómo se comporta el silicio, los compuestos basados en silicio, y lo que se ha visto es que a la hora de tener una fuente de energía, a la hora de utilizar el agua, por ejemplo, en el caso de un organismo que estuviese basado en silicio, no tendría forma de deshacerse de los residuos. Nosotros, los seres humanos, nos podemos deshacer de los residuos, el dióxido de carbono, por ejemplo, al respirar. Una forma de vida basada en silicio no tendría una forma de deshacerse de esos residuos, y eso ya supone un problema grande. A nivel teórico, no está claro tampoco, por ejemplo, cómo se podría transmitir el código genético de una forma de vida que estuviese basada en silicio. No solo eso, es que además para que pudiese haber vida basada en silicio, el lugar en el que tuviese que desarrollarse sería un lugar con una temperatura muy elevada, y eso lo que quiere decir es que de todos modos nosotros no podríamos interactuar con ellos. Se habla de hecho de criaturas que seguramente tendrían que vivir en lava directamente. Así que tampoco nos abre la puerta a poder hablar con criaturas o interactuar con criaturas que estén basadas en silicio que sean como nosotros. Eso en principio, ya digo, no hay nada que haga pensar que sea posible que la vida pueda tener una base de silicio, a pesar de que, ya digo, desde el punto de vista más básico, en principio se puede pensar que a lo mejor sí, pero luego cuando se mira a fondo, cuando se analiza a fondo, lo que se encuentra es que no, es que es algo que no tiene la versatilidad, no tiene la capacidad que tiene la vida basada en carbono. Esto, sin embargo, no quiere decir que no pueda haber vida basada en carbono en una situación diferente, en un contexto diferente. Ojo, en un contexto diferente no es que funcione de una manera radicalmente diferente, sigue teniendo que cumplir con los mismos requisitos, y solo estoy mencionando algunos: el poder transportar o transmitir el código genético, el poder deshacerse de los residuos, tener una fuente de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me lleva a hablar de Titán. Titán, el satélite más grande de Saturno, es un lugar muy interesante porque, a pesar de que es muchísimo más frío que la Tierra, a pesar de que está muy lejos de la zona habitable, en su superficie tiene lagos de hidrocarburos. Lagos, ríos, tiene hidrocarburos en estado líquido, y esto lo que hace pensar es que, claro, se deja volar la imaginación y se dice, bueno, es que la vida basada en carbono, si pudiese aparecer en Titán de alguna manera, podría utilizar esos hidrocarburos en lugar de agua. Así que podría haber vida basada en carbono, no sería como la que conocemos en la Tierra, porque utilizaría hidrocarburos y no utilizaría agua, pero la base sigue siendo la misma, sigue siendo una base de carbono. Y es algo que de momento no se ha encontrado. Hay que decir que tampoco hay nada que deje claro que realmente la vida en Titán pueda existir, pero el motivo por el que se quiere estudiar Titán, entre muchas otras cosas, es precisamente ese: es entender cómo es la química de la superficie de Titán, cómo son las condiciones en Titán, estudiarlas bien con la misión Dragonfly, para ver si realmente la vida basada en carbono que pudiese aparecer allí podría tener alguna posibilidad primero, de aparecer, y segundo, de sobrevivir, etcétera, etcétera. De momento no se ha encontrado nada en ese sentido. Al mismo tiempo hay que decir también, es posible que Titán sea habitable por tener un océano bajo su superficie. Es posible que Titán tenga un océano bajo su superficie. Ese océano sí que tendría las condiciones para que apareciese vida basada en carbono, pero sí sería como la de la Tierra, sería vida microbiana que utilizaría agua, etc. Por vida como la de la Tierra, hay que tener también presente, no quiere decir que vayamos a encontrar, imaginemos que hubiese un planeta habitado a, yo que sé, 50 años luz de aquí, y sea vida basada en carbono en un planeta como la Tierra, no quiere decir que de repente nos vayamos a encontrar las mismas criaturas que nos encontramos en la Tierra. La evolución habrá seguido su camino y serán criaturas diferentes, pero la base, en esencia, será la misma. Tendrá una base de carbono, utilizarán agua, etcétera, etcétera. Y eso es algo que es importante tener en cuenta, porque es muy fácil dejar volar la imaginación, es muy tentador especular con, bueno, es que no sabemos nada de la vida. No, en realidad sabemos muchas cosas. Sabemos muchas cosas de la vida, porque podemos estudiar la vida basada en carbono, y es la vida que existe en la Tierra. O sea, podemos estudiar la vida que hay en este planeta y sabemos cómo es, cómo funciona, qué limitaciones tiene, todo lo que se puede saber en esencia de la vida, más allá de cómo apareció. El cómo apareció es algo que no está todavía tan claro como sería deseable. Y esto, a donde quiero llegar con todo esto, es que cuando se habla de buscar vida en otro lugar de la galaxia, y se dice, bueno, es que este exoplaneta se ha descartado que pueda tener agua en su superficie porque resulta que la temperatura que tiene se ha calculado que es más alta de lo que lo permitiría, por poner un ejemplo. Si no tiene agua, en principio, siendo un planeta que esté en la zona habitable de su estrella, etcétera, etcétera, en principio no va a poder tener vida porque faltará ese componente. En lugares como Titán,
si en algún momento se determina que Titán sí podría tener vida de ese estilo, basada en carbono, pero que utilice hidrocarburos en lugar de agua, se podrá hacer ese planteamiento de observar un planeta en el que, digamos, es que todo hace pensar que se parece a Titán, así que a lo mejor podría tener vida. Pero claro, ¿cuál es el primer paso ahí? Demostrar que Titán podría tener vida. O sea, no basta con sospecharlo, habría que demostrarlo. Y eso es extensible también al hecho de la abundancia de vida en el universo. Porque algo que también se dice a menudo es que la vida podría estar en muchos otros lugares, que tiene que haber vida, porque claro, hay miles de millones de estrellas solo en la Vía Láctea, hay miles de millones de galaxias, ¿cómo no va a haber vida? ¿Cómo podría no haber vida en otros lugares de la galaxia o del universo, ¿no? Si son tantos miles de millones de estrellas, si son tantos miles de millones de galaxias, si hoy en día se plantea que como mínimo cada estrella va a tener al menos un planeta a su alrededor, ¿cómo podría no haber vida? Lo cierto es que no basta con sospecharlo. Hay que recordar, la idea, a día de hoy, la imagen, la sensación más extendida es que la vida debería ser, o podría ser abundante más bien, más que debería, podría ser abundante la vida microbiana, porque en principio en la Tierra apareció tan pronto como fue posible. O sea que se puede pensar que la vida microbiana, si las condiciones son aptas, puede no tardar mucho en aparecer, puede no tener demasiadas dificultades. Ojo, podría ser abundante en planetas que sean como la Tierra, en su infancia y en torno a una estrella como el Sol, porque sabemos que un planeta rocoso como la Tierra en torno a una enana amarilla sí es capaz de desarrollar vida porque es donde nos encontramos. Pero está la duda de si esto es así de fácil o así de frecuente, etcétera, en el caso de enanas naranjas, estrellas menos masivas que el Sol, son más longevas, pero hay diferencias respecto a una estrella como el Sol. Y eso puede afectar a la posibilidad de que aparezca la vida. Por supuesto, con las enanas rojas. Las enanas rojas son las estrellas más abundantes en secuencia principal, es decir, que estén transformando en helio el hidrógeno que acumulan durante su formación. Y aproximadamente el 75% de las estrellas de secuencia principal son enanas rojas. A día de hoy, la mayoría de estudios lo que determinan es que los planetas que están en la zona habitable de una enana roja están tan cerca que es muy difícil que puedan mantener condiciones habitables, porque estas estrellas son muy violentas, emiten llamaradas muy potentes y un planeta que esté tan cerca no sería capaz de retener el agua en su superficie o una atmósfera. Es algo que todavía se está investigando. La actividad de las enanas rojas es algo que todavía está en estudio de manera constante, de hecho hace poco hablaba de ello, y hay que ver por tanto qué sucede, qué se determina, pero si nos ponemos en contexto, si se determina que el 75% de las estrellas de secuencia principal, que son las enanas rojas, no son aptas para que haya planetas habitables, para que haya planetas que tengan vida a su alrededor, estamos quitando ya un montón de estrellas de la ecuación. Hay que recordar que aproximadamente el reparto de estrellas por tipo en secuencia principal en el universo o en la Vía Láctea, más o menos la proporción va a ser la misma del resto del universo en otras galaxias, es 75% de enanas rojas, en torno a un 12,5% de enanas naranjas, eso ya nos lleva a un 87,5%, un 8,25%, se suele decir 8,25% de enanas amarillas, y con eso ya nos vamos al 95% de las estrellas, y el 5% restante se distribuye en porcentajes cada vez más pequeños en estrellas más masivas. Las estrellas más masivas que el Sol viven menos tiempo. Eso también es un factor. Una estrella que viva 10 millones de años es que directamente no tiene tiempo suficiente de vida para que los planetas a su alrededor puedan llegar a tener ya no vida compleja, vida microbiana. Entonces, naturalmente, esas estrellas no son especialmente atractivas, y de todos modos no son especialmente abundantes tampoco, así que no es demasiado importante a la hora de pensar en esa ecuación de cómo de abundante puede ser la vida en el universo. Las enanas rojas son más importantes porque, claro, si se quita el 75% de esas estrellas, de repente nos encontramos con que a lo mejor vamos a quedarnos con enanas naranjas y enanas amarillas. Solo el 20% de las estrellas pueden tener condiciones, pueden ofrecer a sus planetas condiciones para que pueda aparecer la vida en ellos. Claro, de ahí ya hay que quitar sistemas que directamente no tengan un planeta rocoso en su zona habitable, o que tengan un planeta rocoso pero no sea capaz de tener agua en su superficie o de tener una atmósfera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que sumar todos esos factores y de repente lo que se puede obtener es que la vida puede ser muy abundante, depende mucho de las enanas rojas, de si pueden tener vida o no, o que la vida puede ser muy escasa. Si se determina que las enanas rojas no son lugares en los que los planetas en torno a este tipo de estrellas puedan desarrollar vida, quitamos un montón de estrellas de la ecuación. Si encima le sumamos que a lo mejor las enanas naranjas
sí, pero no con tanta facilidad como un planeta en torno a una enana amarilla. Y el hecho de que no todas las enanas amarillas y enanas naranjas que sí puedan permitir la aparición de la vida tienen por qué tener planetas habitados a su alrededor, de repente la cantidad de estrellas que pueden tener planetas habitados es más pequeña. En términos prácticos, es verdad que seguimos hablando de miles de millones de estrellas. Solo en la Vía Láctea hay miles de millones de estrellas como el Sol, o sea que siguen siendo muchos lugares donde la vida podría aparecer, pero claro, ya luego hay que hacer la criba. ¿Cuántos sistemas tienen una enana amarilla y un planeta rocoso en la zona habitable? A lo mejor resulta que de esos miles de millones son solo unos cientos de millones. Luego hay que ver cómo de difícil es que aparezca la vida, incluso si las condiciones son las adecuadas. A lo mejor no es tan sencillo como se puede pensar. Es decir, hay muchas cosas que hay que entender y es lo que obliga a empezar por aquello que se conoce. Es mucho más fácil pensar que se puede encontrar vida en un planeta rocoso en torno a una enana amarilla como el Sol, porque sabemos que esa fórmula funciona. En el caso de vida basada en carbono, pero que utilice, por ejemplo, hidrocarburos como en Titán, primero hay que ver si es así, si realmente puede aparecer. Y en el caso de vida en torno a una enana naranja, un planeta rocoso en la zona habitable de una enana naranja, hay que encontrarla, no basta con sospecharlo. Por eso, lo que se dice es que en principio sí debería haber vida en otros lugares del universo. Otra cosa es cómo de abundantes pueden ser las estrellas que tengan planetas habitados a su alrededor. Y por supuesto, por otro lado, también hay que preguntarse cuál es la posibilidad de que haya vida compleja y vida inteligente, porque eso pueden ser porcentajes mucho más pequeños. Y eso sí que puede significar perfectamente que a lo mejor en la Vía Láctea hay muy poquitas civilizaciones, o incluso que el ser humano sea la única civilización de la galaxia, y que en otras galaxias pase algo parecido, que haya una o dos civilizaciones y no haya más. Es simplemente, en realidad simplemente estoy pensando en voz alta con vosotros, porque la realidad es, la única forma de saber si eso es así es observar el universo, observar otros lugares de la Vía Láctea, observar y estudiar el sistema solar y tener la imagen más completa posible de todas estas cosas para poder saber si la vida podría ser abundante o no, y para entender también eso, qué fórmulas, qué mezclas que podamos pensar pueden ser aptas para la vida o no. La vida basada en silicio, a pesar de que durante un tiempo fue popular, hoy en día se entiende que no, que en principio, a pesar de lo atractivo que pueda parecer el silicio, no es una buena base para la vida y que solo es el carbono. Eso quiere decir que si hay vida en otros lugares del universo, en principio tendría que estar basada en carbono como la vida de la Tierra. Como digo, con los años se seguirán descubriendo cosas y ya teniendo una mejor idea, así que veremos cómo termina todo esto. Pero de todos modos, no quiero enredarme porque veo que ya llevo unos 15 minutos de vídeo grabados, no sé cuánta duración tendrá, pero esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy, así que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y lo único que me queda por decir es que, como siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar y que me tenéis en redes sociales, me tenéis en Twitch, tenéis los libros, etcétera, etcétera, los recordatorios de siempre, ya digo. Así que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!